Bueno, pues buenas tardes. Gracias por venir. Ayer éramos más en la proyección de la película, pero en cualquier caso somos bastantes para debatir. Bueno, decía Guillermo Cabrera Infante que él solía leer las películas antes de leer libros y que ver una película de principio a fin es como leer una novela. En la película que vimos ayer, a Tula se le cae un libro de Ramidín, y es un libro que se titulaba, o se percibe que se titula La patria española, de Ezequiel Solana, que era el libro que se estudiaba en los colegios en aquella época, ¿no? Y en el prólogo de este libro hay unas palabras del caudillo que decía que el libro era la más hermosa lección de historia. Voy a leer un poquito lo que decía él para que nos situemos en el contexto. Y decía: habéis tenido la suerte, juventudes de España, de haber vivido la más hermosa lección de historia. Nosotros en la infancia teníamos que ir a rebuscar en las páginas de nuestro pasado aquellas hazañas gloriosas que los detractores llamaban fábulas. Vosotros tenéis en vuestros cuerpos, en vuestras familias y en vuestros sufrimientos grabadas las páginas de la historia actual. Nuestra generación tiene sus nombres: Alcázar de Toledo, Santa María de la Cabeza, Belchite y tantos otros que también citan. En ellos hay sangre o acción de vuestros padres. A aquellos Guzmanes de ayer le suceden los Moscardó de hoy. España fue grande cuando mantuvo vivos los altos ideales, el ideal de Dios y el culto a la patria. Ese es el secreto de sus hazañas. Esta es la hermosa lección que no pudo perderse. Después del libro, de la primera, digamos, el prólogo escrito por Franco, le sigue un poema de Manuel Machado, dedicado a Franco, y otro de José María Pemán, dedicado a las madres. No sé si este prólogo os ha parecido largo, extraño, muy antiguo. Yo percibo que todavía hay discursos que nos suenan un poco estas cosas, ¿no? Entonces, en este ciclo estamos intentando recordar aquellos mensajes nefastos de aquella historia sobre lo que es una patria. El último libro sobre España, que es muy interesante, que se ha escrito hace poco tiempo, es de Juan Sisinio, Breve Historia de España. Y esta historia, o esta forma de leer las películas, lo hemos hecho con 3 películas que reflejan una época que no debemos olvidar para que no se repita. Podríamos haber puesto alguna otra película, creo que hemos seleccionado las más representativas. Nos ha quedado una por encontrar, y que se ha comprometido aquí nuestro amigo Félix en buscarla, que se titula En el balcón vacío, de Jomi García Scott, que es una película que está rodada en México por los exiliados mexicanos. Ahora la han repuesto en San Sebastián, en el Festival de Cine, y seguramente podremos tener más acceso, ¿no? Bueno, pues para hablar de las 3 películas que hemos puesto durante este mes, la 9 cartas a Berta, Noche de vino tinto y La tía Tula, tenemos el placer de estar con Félix Recio, que es profesor de la Universidad Complutense, psicoanalista, presidente de la agrupación Ajalma en el Ateneo de Madrid, y ha publicado Amor, Deseo y Goce en Fortunata y Jacinta, Reivindicando Galdós, Venecia, la belleza y la muerte, El límite y la sombra, Visiones del abismo, Pensar el cine desde Eugenio Trías y El agua en la mano. Así que, Félix, muchas gracias por venir, por haber, digamos, colaborado en esta historia, y bueno, pues estamos expectantes en que nos des una visión de las 3 películas. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer al colectivo Rousseau y a Félix Alonso la invitación para de alguna manera, bueno, contaros algo sobre estas 3 películas que habéis visionado
recientemente, ¿no? Son 3 películas. La tía Tula está rodada en el año 64 y las 2 siguientes, tanto Noches de vino tinto como 9 cartas a Berta, están rodadas en el año 66, 1966. Es decir, la década de los 60 solo separadas por 2 años. Como decía Félix, podríamos haber traído otras películas, ¿no? Películas como, por ejemplo, Los Golfos, de Carlos Saura, que es su primera película, o La caza incluso, ¿no? O del propio Basilio Martín Patino, Queridísimos verdugos. Queridísimos verdugos es una película medio documental, es una película preciosa, aunque es un documental, sobre todo cuando la cámara sigue al último verdugo que hubo en España, en la ciudad de Granada. Sale el verdugo atravesando el Albaicín, que es donde vive, y se dirige a dar garrote vil, ¿no? Le filmó Basilio Martín Patino precisamente andando por el Albaicín de una manera que yo cuando vi la película pensé directamente en Nosferatu. Digo, si es que da miedo simplemente verle pasear de espaldas. Bueno, decía que hay películas como por ejemplo La busca de Angelino Pons, basado en el texto de Pío Baroja, o El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez, también yo creo que podría estar aquí, o las películas de Marco Ferreri, por ejemplo El pisito, que tiene una actualidad absoluta. No sé si recordáis que el protagonista quiere casarse, o se casa, ya no recuerdo bien, con una anciana para poder hacerse con un piso, ¿no? Digamos, tiene una actualidad absoluta la película de Marco Ferreri, El pisito. Yo he titulado esta conferencia La larga noche, podríamos decir La larga noche del franquismo, pero viendo El pisito, teniendo en cuenta El pisito, podríamos decir la larga noche continúa al menos en algunos aspectos, por ejemplo en el tema de la vivienda, ¿no? Por eso decía la actualidad de la película de Marco Ferreri. Bueno, como veis, había que elegir, no pueden estar todas, ¿no? Y las que están yo creo que son absolutamente significativas, ¿no? Son películas que tienen cosas en común y cosas muy diferentes, porque son películas que desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico son muy distintas. Ya veremos que, por ejemplo, La tía Tula está resuelta fílmicamente de una manera más tradicional. 9 cartas a Berta veremos que es una película muy elaborada, con una estructura muy compleja, y luego Noches de vino tinto, que es una película donde el tiempo es a tiempo real. Ya veremos un poco este tipo de cuestiones. Sí me parece importante algo también señalar de cómo el cine realizado fuera de España, el eco que ha tenido en la cinematografía española, ¿no? Por ejemplo, películas como Surcos, de Nieves Conde, lo que hay es la impronta del neorrealismo italiano. Uno ve Surcos de Nieves Conde y no puede evitar pensar en Rocco y sus hermanos de Visconti. Evidentemente hay una diferencia enorme, pero es la familia que viene del pueblo a la ciudad, y la ciudad pervierte los valores tradicionales de la familia, ¿no? Esa especie de discurso antiurbano que hace Nieves Conde y que de alguna manera también está en Luchino Visconti, en Rocco y sus hermanos, ¿no? Es decir, está como esa influencia del neorrealismo italiano. Pero en las películas de las que vamos a comentar, la influencia es una influencia más francesa. Está la presencia de la Nouvelle Vague, tanto en la película de Nunes como, en cierta manera también, en la película de Basilio Martín Patino, donde
Yo pensaba un poco en los 400 golpes de Truffaut, por la fragmentación discursiva que hay y por otras razones que luego podemos comentar. Digo esto porque hay como una especie, según pasan los años, una impronta de un cine exterior hecho fuera de España que de alguna manera tiene eco en España. Por ejemplo, en los años 20, primeros 30, el eco de la vanguardia soviética, en una película como La aldea maldita, de Florian Rey. Y hay un eco del cine de Eisenstein. Es decir, va variando según pasan los años, ¿no? Bueno, les voy a hablar de esas 3 películas que habéis visto, que es La tía Tula, dirigida por Miguel Picazo, 9 cartas a Berta, de Basilio Martín Patino, y Noches de vino tinto, de José María Núñez. Noches de vino tinto seguramente es la película que comercialmente tuvo un avatar peor desde el punto de vista de su visionado, ¿no? No es una película que guste a mucha gente. A mí sí me gusta y diré por qué. Las 2 primeras, Tula y Berta, están rodadas en 2 ciudades de provincia. Y Noches de vino tinto está rodada en Barcelona. Es decir, damos un salto. Pasamos de 2 ciudades de provincia, Salamanca en el caso de 9 cartas a Berta, y Tula no he logrado identificar qué ciudad de provincia es, no sé si tú lo sabes. Guadalajara, sí. Bueno, pues Guadalajara en el caso de Tula y Salamanca en el caso de Berta. Y Barcelona en Noche de vino tinto. ¿Qué tienen en común esas películas? Aparte de las diferencias, que vamos también a hablar de las diferencias también, ¿no? La presencia de la religión y de la Iglesia está muy presente. Es casi asfixiante en La tía Tula. Fijaros, seguramente recordaréis que Tula tiene una foto del Papa en su casa. No es que tenga un crucifijo o la imagen de una virgen, sino la foto del Papa. Ya con eso es elocuente. Es elocuente de dónde se sitúa Tula, ¿no? Pero también recordaréis que Tula tiene un grupo de solteras con las que se reúne y se reúne también con el párroco para hacer la clasificación de las películas. Es decir, clasifican las películas con un criterio, evidentemente, que marca la Iglesia, ¿no? Bueno, yo no sé si recordáis, pero este grupo de solteras, no sé si recordáis la fiesta que organizan cuando una de las solteras se va a casar, y se va a casar por poderes, ¿no? Y las solteras hacen una fiesta. Hay una actriz que es Lali Soldevilla, ¿no? Que empieza a hacer el chino, empieza a hacer... y yo me partía de risa viendo porque acaba siendo esa fiesta, acaba teniendo casi un tinte grotesco, ¿no? Con las imitaciones que están haciendo, ¿no? Bailando según los chinos, bailando según no sé qué, ¿no? Vamos, yo me reí porque, bueno, Lali Soldevilla invita a la sonrisa y a la risa, pero bueno, Miguel Picazo yo creo que pone ahí como un tono un poco grotesco, risible, ¿no? La película lleva al cine, como sabéis, la novela de Miguel de Unamuno, novela que se publicó en 1921. ¿Qué quiero decir con esto? Que han pasado más de 40 años desde que lo escribe Unamuno.
hasta cuando lo rueda Miguel Picazo, han pasado 40 años. Evidentemente ha habido cambios. La España de los años 20, bueno, Unamuno la escribe en el 17 y la publica en el 21. Es decir, que la publica en la década de los 10. Desde la España de la década de los 10 a la España de los años 60 se han producido obviamente cambios. Y no obstante, a pesar de que se han producido cambios, cosa que es una obviedad decirlo, y no obstante, el personaje de Tula nos parece completamente verosímil. Es como si Tula también atravesara un poco las épocas, aunque esté marcada por la época, trasciende las épocas. Por eso digo que a pesar de esos 40 años de diferencia entre la novela de Unamuno y la película de Miguel Picazo, Tula nos parece absolutamente creíble y verosímil. Pues veremos que el comportamiento de Tula no responde únicamente a un entorno tan cerrado y asfixiante como donde se desenvuelve tanto la historia como la película. No hay cartas abiertas, es diferente. También hay una gran presencia de la Iglesia. En la Salamanca, donde vive Lorenzo. Recordaréis en la película que Lorenzo realiza ejercicios espirituales, viene de Salamanca a Madrid a hacer ejercicios espirituales, pero los hace ya de una forma rutinaria y pensando en Berta. La religión está, pero Lorenzo no está en el mismo lugar donde está Tula. Le resbala un poco. A Tula no. A Lorenzo le resbala un poco esa religión. Hay una gran distancia entre Tula y Lorenzo. ¿Por qué? Porque aparte de que él es un joven, pues porque él ha salido al exterior. Ha viajado a Londres. Y en Londres ha conocido a Carballeira, a un exilado. Es decir, se ha puesto en conexión con algo muy diferente a Tula, a la Tula del franquismo, no a la Tula de Unamuno, a la Tula del franquismo. La Tula del franquismo parece que no ha salido de Guadalajara, pero Lorenzo sí ha salido al exterior. Ha conocido a un exilado español, Carballeira, y a su hija, a la hija del exilado, que es Berta, a la que le dirige las 9 cartas. Tula reduce su mundo y lo reduce cumpliendo la promesa que le hizo a su hermana Rosa al fallecer esta. El mundo de Tula se va a reducir al cuidado de los hijos de su hermana. Es su promesa, su compromiso. Cumplimiento estricto de la promesa, sin darse opción al matrimonio. Decía que el mundo de Lorenzo es diferente. No sé si recordáis una secuencia donde Lorenzo ha venido de Londres. La madre de Lorenzo es Mari Carrillo, ¿recordáis? Y viene una prima del pueblo. Y en esa secuencia están los 3 presentes. Está Lorenzo, está Mari Carrillo, que es la madre, y está la prima. Y le dice la madre a la prima: a ver si te cuenta algo a ti, porque a nosotros no nos cuenta nada. Es decir, Lorenzo mantiene silencio, está en una posición un tanto introvertida, no cuenta, y no cuenta, lo veremos,
por la distancia que hay ya generacionalmente. Ya hay una distancia generacional. El padre de Lorenzo, que es el padre que asiste a la reunión de los alféreces provisionales en la plaza de Salamanca, no tiene nada que ver ya con el hijo. En esa secuencia decía que Mari Carrillo, la madre, le dice: a ver qué te cuenta a ti, porque a nosotros no nos dice nada. Sí he visto que Lorenzo tiene libros, no precisamente de misa. Eso de verdad me hizo reír cuando la madre dice: los libros no son precisamente de misa. Lo digo para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Y lo digo porque luego el padre de Lorenzo se va a encontrar, va a coger un libro donde Carballeira, el exilado español, le ha escrito un poema de Machado, el poema de Españolito, de Antonio Machado, ¿no? Y el padre quiere indagar quién es ese Carballeira. Entonces acude a un compañero suyo que se supone que sabe de estas cosas y le dice: mira el libro que tiene mi hijo, lee el poema de Machado, y es un libro que le ha regalado Carballeira. Y dice: ¿tú sabes quién es? Y dice el amigo: ¿el poeta? Y dice: no, hombre, Carballeira. O sea, como si preguntara al padre: ¿tú sabes quién es Antonio Machado, no? Bueno, estas cuestiones marcan un poco la diferencia generacional que se ha producido entre los padres y los hijos, ¿no? Decía que Lorenzo no se encuentra en el mundo reducido de Tula, está entre dos mundos. Lorenzo está entre dos mundos, entre Salamanca y esa evocación de Londres a través de Berta. Entre la Salamanca tradicional y conservadora y Londres, donde las ideas son otras. Pues allí está, en lo que ha encontrado Lorenzo, la España del exilio. Un exterior del franquismo, con otros pensamientos y otras libertades. En Noche de vino tinto, la tercera película, la presencia de las ideas tradicionales y conservadoras se ha vuelto residual. Fijaros que en la secuencia que yo estoy estableciendo, primero La tía Tula, luego 9 cartas a Berta y luego Noches de vino tinto, el peso de la Iglesia y el peso de las ideas conservadoras y tradicionales se va reduciendo de una película a otra. Mientras tiene una gran presencia en La tía Tula, en Noche de vino tinto, la presencia ya es de alguna manera contestada por ese exterior del exilio que representa la propia Berta y su padre Carballeira, y en la tercera película decía es residual. ¿Por qué residual? Porque esas ideas conservadoras tienen que ver con un personaje ausente, que no aparece, pero se le menciona. Es ausente pero que condiciona. Todavía tiene el peso para condicionar el comportamiento del personaje femenino. Personaje femenino que la vamos a conocer con el nombre de La viajera, que es el nombre que el protagonista masculino le da. Esa presencia residual es el padre de la viajera. Es un notario de Vich. Es un padre al que la viajera tiene que engañar cada vez que viene a Barcelona, de su pueblo a Barcelona, a encontrarse con su amante. Porque el padre, evidentemente, todavía condiciona el comportamiento. Ya digo, es una presencia residual, pero todavía operativa.
Como decía, al ordenar las películas en esta secuencia, habrán notado el progreso que se produce en los personajes. Al universo cerrado de Tula le sigue el entrever un horizonte más amplio, más allá de la Salamanca conservadora. El entrever. Para Noche de Vino Tinto, dar un paso más. De hecho, está rodado en Barcelona, no en una ciudad de provincias. La viajera, gracias al alcohol, puede mandar un telegrama urgente a su padre, mandándole a él y a sus ideas a la mierda. ¿Lo recordáis? Que van a correos y ella dice: voy a mandar un telegrama a mi padre, y le dice: me voy a quedar en Barcelona con un amigo. Cuando al padre le engaña, dice que va a Barcelona a ver a una amiga, no a un amigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se muestra. Precisamente el alcohol permite que se suelte la lengua. Y le dice al padre, conservador y tradicional: vete a la mierda. Lo lleva a correos y correos le dice: no, esa palabra no la podemos poner. Y entonces acuerda con el compañero de vino, ¿no?, poner: vete a la mierda. Ese es el telegrama que manda. Como veis, de lo cerrado a lo entreabierto, y de ahí a plantarle cara al padre. La viajera le planta cara al padre, le manda la mierda en un telegrama. Hay, como veis, una evolución considerable. Las tres películas hacen referencia al conflicto existencial de los personajes. Al final, Tula se encontrará con lo que no ha querido. Se quedará sola. ¿Recordáis el final? Tula se queda sola. Pues los pasos que ha dado la encaminan a la soledad. Al negarse al matrimonio, perderá a los sobrinos, a los que considera sus hijos. Ella lo llega a decir, son mis hijos. Se lo dijo Ramiro. Ramiro se lo dijo: Tula, yo soy joven, yo podré rehacer mi vida, y si tú rechazas casarte conmigo, yo me casaré con otra, y entonces perderás a los niños. Ellos tendrán otra madre. Se lo dice Ramiro y se lo dice el confesor. Ella lo sabe, y a pesar de que lo sabe, rechaza el matrimonio. Lorenzo, voy entreverando a ambas películas porque estoy comparando, y luego me detengo un poco más en cada una por separado. Lorenzo hará una crisis. ¿Recordáis? Hacia el final de la película se enferma y tiene la cura en el pueblo. No obstante, Lorenzo hará una crisis y se irá acomodando. Londres está lejos. Londres todavía lejos. Podríamos decir así, en el sentido de Londres como metáfora de las libertades, ¿no? Londres todavía lejos. Salamanca, en cambio, es tranquila, previsible. Solo hay que dejarse llevar, como se dejó llevar el padre. Los domingos, después de comer,
Antes de quedar con la novia, acudir al casino, la partida de dominó o cartas. La pareja de noche de vino tinto, en cambio, también tiene en común que no podrá alcanzar el caballo negro, el último cielo del vino. No podrán apagar los recuerdos y la tristeza, y al acabar la noche, la fea realidad del día les espera. Las tres películas muestran diferentes avatares en relación al deseo de sus personajes. Tula rechaza el matrimonio. No solo la relación con Ramiro, su cuñado, también al pretendiente. Recordáis que hay un pretendiente que es el hijo de una señora que tiene, creo recordar, una pastelería, ¿no? Que la sigue y la obsequia. Y ella rechaza, incluso le escribe una carta para disuadirle de sus pretensiones. ¿Recordáis esa secuencia donde ella va con dos amigas por la calle y el pretendiente la sigue? Ella empieza a criticar al pretendiente y dice, dejadme en medio, en el sentido de, porque si me quedo en un lado, se va a acercar y decirme cosas, dejadme en medio, pongo a una amiga de muralla, ¿no? Para que no se acerque, ¿no? Bueno. Tula es fiel a su hermana Rosa. Le hizo una promesa de cuidar a sus hijos y se los llevó a su casa. Recordar que tanto Ramiro como los niños están en la casa de Tula, ¿no? Que es lo que el cura le dirá, bueno, oye, si no te casas con Ramiro, ¿por qué están en tu casa? Pues diles que se vayan, porque estás constantemente encontrándote con tu cuñado, conviviendo con él, etcétera, ¿no? Decía que es fiel con Rosa y cumple su promesa, pero no puede compartir el lecho matrimonial con el hombre que fue el marido de su hermana. Es como si para Tula pudiese haber como algo un tanto incestuoso, ¿no? Compartir el hombre de la hermana. Obviamente la hermana ya ha muerto. Y Ramiro es libre, obviamente. Y no obstante, cuando Ramiro se pasea por la casa en camiseta, le responderá Tula. Le reprenderá Tula por ir en camiseta. Y él dirá, los vecinos no me ven. Y Tula contestará, te veo yo. En otro momento de la película, Ramiro está enfermo. Ella le cuida como si fuera un niño grande. El hermano mayor de Ramiro. Incluso peina al hombre, pero peina al hombre que le ha propuesto matrimonio. Es decir, es un signo equívoco, un signo tan equívoco que hace que Ramiro le bese la mano, porque es un signo equívoco. Te he propuesto matrimonio y me estás peinando. ¿Qué significa eso? Un signo equívoco. Ella, evidentemente, de lo que se puede representar, bueno, como si fuera un niño mayor, ¿no? Pero Tula no puede conciliar la madre con la mujer. Digamos que una cosa es comportarse como madre, es lo que Tula sabe hacer perfectamente, pero el lado mujer, que es la mujer sexuada que ella es, parece que no puede ser mujer para un hombre, ni para Ramiro, ni para el pretendiente, y quizá para ningún otro. Ella es
fundamentalmente madre. En lugar de ser madre y mujer, ambas cosas. En lugar de ser madre y mujer, hay un rechazo hacia lo femenino, hacia su lado mujer en cuanto mujer sexuada. Su deseo está desatendido y sin embargo está en lo que comentaba antes, te veo yo. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Te veo yo. Y ese peinar, ¿no? Y sin embargo, decía, está desatendido, aunque rechazado por ella. Aunque al final de la película, quizá algo de la aceptación del deseo se produjo, como posible efecto de la conversación que tuvo Tula con el cura. Seguramente os disteis cuenta que Tula cambia de peinado, cuida su aspecto físico, cambia de peinado. Y en una secuencia que a mí me parece muy relevante, que tiene que ver con un paseo en el pueblo, fija sus ojos en Ramiro, que camina delante de ella. Ella contempla a Ramiro y se ha cambiado de peinado. De rechazo del deseo, como mujer posible de un hombre, a una posible aceptación. Lo apunto como algo posible, a una posible aceptación. El drama de Tula reside en que el tiempo para la posible aceptación del deseo no es el tiempo de Ramiro. Ramiro ha forzado a Juanita, ¿recordáis? La ha violentado, ¿no? Ramiro ha forzado a Juanita y al dejarla embarazada tiene que casarse con ella. Por lo tanto, sus hijos, Ramirín y la niña, tendrán otra madre. Es importante esto, ¿no? Porque es como si el paso de Tula y de Ramiro estuviera desacompasado. Ese llegar demasiado tarde. El deseo llega demasiado tarde. Eso es Visconti. Es que eso es el cine de Visconti. El llegar demasiado tarde o demasiado pronto en relación al otro. Tula, al no conjugar la madre con la mujer, al ser solo madre, no se deja querer. Tula no se deja querer. Y lo explico. ¿Qué quiero decir con no se deja querer? No se deja querer, pues no permite querer a un hombre. Querer a un hombre como mujer, no como cuñada. No se permite querer a un hombre como mujer. Y tampoco deja que el hombre la quiera. No hace nada más que poner obstáculos. Con Ramiro y con el pretendiente. No se deja querer, ni ella se deja querer por un hombre, ni deja que el hombre la quiera. Por lo tanto, ese hombre buscará a otra, en este caso, a Juanita. Al final de la película, Tula se quedará sola, sin hijos, sin hombre. Como le dijo una de sus amigas, tú y yo no nos casaremos. A mí el personaje de Tula me parece un personaje muy relevante, porque yo creo que hay como una especie de eco en la novela de Unamuno, como un eco trágico. Un eco trágico.
Recordáis que en la tragedia griega, la tragedia clásica, la tragedia se produce por un error, por la amartía, un error de juicio. El no haber podido conjugar el lado madre con el lado mujer. Esa amartía, ese error de juicio es lo que está en Edipo, es lo que está en Creonte, en Antígona. Siempre la tragedia se produce por un error. Pero hay un error que te lleva a lo peor. En el caso de Tula, a quedarse sola, sin hombre y sin hijos. Lo pierde todo. Pierde lo que no tuvo, o lo que no ha querido tener, que es el hombre, pero también pierde lo que sí ha tenido, que son los hijos, y podía haber conservado. Fijaros que no se trata de emitir ningún juicio sobre Tula, sino simplemente decir, no se trata de decir hace mal, no, hace mal para ella, porque se encamina, va dando pasos a lo peor, a perjudicarse. Es decir, Tula es una mujer que se perjudica. Por eso el final, ¿no? Donde dice, bueno, volveremos por aquí, nos veremos, no sé qué, ¿no? Y se queda sola en el andén. ¿No? A mí me parece un personaje que tiene bastante relieve, y ya digo, me hizo pensar en la tragedia griega, en el sentido del error de juicio, de no haber sabido conjugar esos ambos aspectos, que bueno, lo podríamos decir de esa manera, como podríamos decir, Tula es sintomática, hace un síntoma, la sexualidad es un síntoma para ella. No puede afrontar la sexualidad y por lo tanto colocarse como una mujer para un hombre. Solo madre. No de cartas a Berta. Es una película de estructura muy compleja. Eso me llamó la atención porque la estructura, el lenguaje fílmico es muy complejo en Basilio Martín Patino. Más que en el caso de Miguel Picazo, que es una estructura narrativa mucho más tradicional, ¿no? No solamente el plano narrativo es discontinuo, que está fragmentado, recordáis que la película se corta, es fragmentaria y se corta por un intertítulo donde aparece primera carta, segunda carta, con una leyenda que dice algo de las cartas, ¿no? Es decir, el plano narrativo es discontinuo, fragmentado por cada una de las cartas que se anuncian por un intertítulo que se acompaña de una frase que se da a leer al espectador, ¿no? Por ejemplo, hacia el final de la película, cuando acude a recuperarse de su enfermedad al pueblo, el intertítulo que aparece es el mejor de los mundos posible, o algo así, de ese estilo, ¿no? Bueno, la película tiene dos niveles. Por un lado, el narrativo, donde se abordan diferentes aspectos de la vida de Lorenzo. Por medio de ese plano narrativo, conocemos a su familia, a la novia, los amigos, la universidad con la tuna y la elección de la reina de la universidad, recordáis, ¿no? La ciudad en la que vive y el pueblo de sus parientes. Y por otro lado, un plano más intimista, a través de la voz en off. Una voz en off que da cuenta de lo que Lorenzo le escribe a Berta. Le escribe, o los pensamientos que tiene sobre ella.
Ese creo que es un gran aporte, una gran aportación de Basilio Martín Patino, porque al incorporar el monólogo interior, el despliegue narrativo, de alguna manera se coloca al lado de la novela moderna, que la novela moderna tiene el monólogo interior. Es decir, lo que el personaje piensa. Nosotros no sabemos lo que Tula piensa, a no ser que lo diga. Pero no sabemos lo que piensa cuando no dice, cuando no habla. En cambio, Lorenzo, no solamente sabemos lo que piensa cuando habla, sabemos lo que piensa cuando la voz en off, que es una voz de monólogo interior, aparece en la película. Por eso digo que es una gran aportación el establecer dos planos, el plano narrativo tradicional, ¿no?, y el plano de monólogo interior, que tiene mucho que ver con la novela moderna, ¿no? Por ejemplo, con Tiempo de silencio, que es de esos mismos años, de Martín Santos. También hay monólogo interior en Martín Santos. Hay otras aportaciones que vamos a ir viendo de la película que hacen de ella, a mi juicio, una de las mejores películas del cine español, a mi juicio. Lorenzo está entre dos mundos. Como decía, la Salamanca a la que pertenece y habita, y esa otra realidad conocida en su viaje a Londres. Es como si en esos tiempos del franquismo algo se empieza a abrir. Algo se empieza a abrir. Y lo que se abre es ese Lorenzo que ha ido a Londres y ha conocido a Carballeira, ha conocido a la España del exilio. Lorenzo escribe a Berta. ¿Pero quién es Berta? No sabemos nada de ella. La película no incorpora ningún flashback para mostrarnos a Berta, algo que haría el cine tradicional. El cine tradicional habría colocado un flashback y hubiéramos visto a Lorenzo hablando con Berta, sabríamos qué cara tiene Berta, sabríamos algo de la relación que ha tenido, pero no incorpora ningún flashback para mostrarnos a Berta, que ya digo, es un recurso del cine tradicional y que curiosamente Núñez lo utiliza. Núñez utiliza flashback. Entonces decía, no nos muestra a Berta, porque no hay flashback, pero incluso la relación de Lorenzo que tuvo con ella tampoco sabemos. Ni siquiera vemos una fotografía de Berta en la habitación de Lorenzo. Es curioso. La cámara nos muestra la habitación de Lorenzo. Está llena de carteles, llena de cosas. Por ejemplo, hay un cartel sobre Picasso, hay como varias cosas. Y no hay ni una sola fotografía de Berta. Llamativo. Desconocemos también si Berta contesta las cartas. No sabemos si las contesta. Y en su caso, ¿qué le escribe? Las 9 cartas llegan a su destino o Lorenzo las escribe mentalmente. No lo sabemos. Salamanca está tan cerca, tan familiar y envolvente, y Londres tan lejos y desconocido. Berta, ausente, es en el fondo un significante, un nombre, a partir del cual Lorenzo cuelga su deseo. Es como si Berta fuera una especie de percha, a partir del cual Lorenzo cuelga su deseo. No sabemos si Berta le contesta, no le contesta, si incluso las cartas son realmente cartas o son cartas mentales que él mentalmente piensa, o si son cartas escritas pero que no ha echado al buzón, no sabemos.
en el fondo es indiferente. La aportación ahí de Patino es que eso sea indiferente. Nos da igual. Nos da exactamente igual. Porque no nos interesa la relación de Lorenzo que haya podido tener con Berta. Eso nos da igual. No estáis sin cuidado. Lo que nos importa es qué desea Lorenzo en relación a la Salamanca familiar, envolvente, tradicional. Eso es lo que nos interesa. La relación o no de Lorenzo con Berta es indiferente, considero, pues lo que importa es el deseo de Lorenzo, el deseo de otra cosa. Lorenzo desea otra cosa frente a la realidad tradicional y conservadora de la ciudad donde vive. Decía Roland Barthes, en relación con la carta de amor, decía, saber que la escritura no compensa de nada, no sublima nada, que surge allí donde tú no estás. Ese es el comienzo de la escritura. El comienzo de la escritura es la ausencia. Y eso es la carta de amor que está escribiendo Lorenzo a Berta. La ausencia da lugar a la escritura. Da igual si llega o no llega, porque lo que nos interesa es, decía, el deseo de Lorenzo. Como decía, el deseo es deseo de otra cosa, de algo de lo que se carece. Como el pensamiento del exiliado Carballeira, que regala a Lorenzo un libro con los versos de Machado. Deseo de Berta, tan lejos, tan diferente a su novia. ¿Recordáis la novia de Lorenzo? La chica que tiene que ir a las monjas, le cierran la puerta porque llega tarde, ¿no? Dado que está en una residencia femenina, ¿no? Lorenzo escribe sus cartas para tratar de separarse de la realidad que vive. Las cartas es para separarse de esa realidad que le llama a conformarse con la rutina, con la tranquilidad del pueblo, con no pedir demasiado a la vida. Eso, Lorenzo, joven, que contempla cómo su padre se ha acomodado a la vida y acaba siendo un empleado de banca cuando quería escribir con un periódico, etcétera, ¿no? Se ha ido acomodando a la vida. Eso es, de alguna manera, la resistencia del joven. El joven no ha entrado todavía, no está disciplinado, vamos a decirlo así, a eso que se le ofrece, que es, bueno, algo con lo que no se acaba de conformar el joven. Hay un hallazgo formal en la película de Patino que me parece muy valioso, aparte de lo que he dicho antes de los dos planos, ¿no? El fluir narrativo se produce por medio de secuencias que dan lugar a planos congelados, donde el tiempo narrativo se detiene. Imagen sin movimiento, imagen detenida, sin desarrollo, ¿recordáis? La narración va fluyendo, se van apareciendo cosas, ¿no?, en las secuencias, y de repente, en el cine de Patino, en esa película de Patino, la imagen se congela, como si fuera una fotografía. De repente, el tiempo se detuvo, la imagen se detuvo. Es un hallazgo formal que algo dice. Me hace pensar en Deleuze, en lo que Deleuze llama la imagen-tiempo. Deleuze es un filósofo francés que escribió sobre cine. Tiene 2 volúmenes, uno se llama Imagen-movimiento, el otro se llama Imagen-tiempo, ¿no? La imagen-tiempo es una modalidad cinematográfica que Deleuze encuentra en su origen en el neorrealismo italiano.
Para Deleuze, la imagen-tiempo tiene su origen en el neorrealismo italiano. Yo recuerdo algo que comentaba Deleuze de una sirvienta en la cocina con todos los cacharros sucios y ella sentada sin hacer nada, como diciendo, el tiempo no pasa. Has sido sirvienta, eres sirvienta, seguirás siendo sirvienta. El tiempo no pasa. Esa idea de la imagen-tiempo que aporta ya el neorrealismo italiano, yo creo que está en la película de Basilio Martín Patino. En esa fotografía congelada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando está en el río con la novia y la imagen se congela y aparece la voz en off. ¿Te gustará que vayamos al río, tal, el río Tormes, ¿no? ¿Te gustará que vayamos al río? Y está congelado, ¿no? Porque eso no tiene desarrollo. Él no va a ir con Berta al río. Decía que es una imagen del tiempo. Pues en esa imagen-tiempo, en esa congelación de la imagen, el tiempo se eterniza, no fluye. Lo que es, lo que fue, es y será. El pasado contenido en el presente, al igual que el futuro. Esa es una modalidad para abordar el tiempo en el cine diferente a lo que fluye, a la imagen-movimiento, donde el tiempo va al compás de la narración. El tiempo es narración, todo sucede. Digamos que no es lo mismo tratar de filmar un tiempo sucesivo, que se desarrolla, que fluye, a un tiempo simultáneo, donde pasado, presente, futuro se congela. Recordar la frase del gato pardo de Visconti: todo cambia para que todo siga igual. Ahí tenéis la imagen-tiempo también. Todo cambia para que todo siga igual. Deleuze llama a esa modalidad que decía del fluir, imagen-movimiento, que es el cine clásico, el cine anterior al neorrealismo. La imagen-movimiento es el cine clásico. Y que se configura como un arte de construir el tiempo. Es una cosa que me gustó de Deleuze, cuando dice, el cine es el arte del tiempo. Es cómo construimos el tiempo, como un tiempo narrativo que fluye o como un tiempo congelado, de lo que sigue siendo sin variación. Aunque todo cambie, todo sigue igual, decía el gato pardo. Esa imagen-movimiento del cine clásico es la tía Tula. Por eso la película de Miguel Picazo, desde el punto de vista fílmico, más allá de la historia, que me parece absolutamente interesante y me parece muy interesante la figura de Tula, ¿no? Pero su manera de resolver fílmicamente es una manera más del lado de la imagen-movimiento, más tradicional, ¿no? Decía que en la tía Tula hay esa manera más tradicional. Por el contrario, un tiempo detenido donde se interrumpe la narración por medio de un plano congelado. Es congelar la imagen. En el caso de Patino hay otras maneras de hacerlo, pero en el caso de Patino lo hace así. En 9 cartas abiertas, Salamanca, con sus monumentos, la presencia de la piedra, lo inmutable. La piedra es lo inmutable. Sus curas,
sus monjas, los ejercicios espirituales y las misas. Salamanca, años 60. Lo que se opuso a la tradición está fuera de España. Es Carballeira, en el exilio, representado por Lorenzo, por Carballeira y Berta. Considero que es un acierto por parte de Patino congelar el tiempo en la imagen que no fluye, adecuando así la forma cinematográfica a la pesantez inmóvil de la piedra salmantina. Cuando digo la pesadez inmóvil de la piedra salmantina, lo digo como metáfora de las costumbres, los valores, los curas, las monjas, etcétera, ¿no? Noche de vino tinto es una película que se desarrolla en Barcelona. Unir por parte de la pareja protagonista, de tasca en tasca, por el barrio chino. Barrio donde pululan borrachos, prostitutas, escritores sin fortuna. Me llamó la atención aquel escritor que encuentran en una de las tascas, que se lamenta de que es que ya han cerrado el concurso de un premio de novela. Me llamó la atención porque lleva una barba como la que llevaba Carlos Barral. No sé si tiene algo que ver, no sé si tiene que ver o no, pero me llamó la atención, ¿no? Bueno, decía que escritores sin fortuna, borrachos, prostitutas, grupos de amigos también. Un lugar, como dice el protagonista, lo más parecido al infierno. Pues se producen peleas y altercados. El protagonista es Enrique Irazoqui. Es importante porque Enrique Irazoqui lo escogió Pasolini para hacer de Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. ¿Recordáis el Evangelio según San Mateo? Quien hace de Jesucristo es Enrique Irazoqui. Enrique Irazoqui era... una vez yo leí una entrevista donde contaba que él formaba parte de un grupo opositor al franquismo, creo que comunista, y que fue a Roma pidiendo aportación económica para ese grupo de gente más o menos cercana a la ideología. Le vio Pasolini y lo escogió para hacer Jesucristo, de Jesucristo en 9 cartas a Berta. Ella, en cambio, Serena Vergano, que se la considera una musa de la Escuela de Barcelona. La película dura una noche, la noche del vino tinto, y acabará en la madrugada, es decir, a tiempo real, ¿no? Estamos hablando del tiempo, de la imagen tiempo, del tiempo. Bueno, pues esta película a tiempo real, donde prácticamente no ocurre nada. Bueno, no ocurre nada, no es verdad. Sí ocurre. Quizá en todo en el comienzo y mediometraje no ocurre mucho más allá de los discursos que va enlazando, va enhebrando el compañero de los vinos. El guión es un guión muy poético. A mí me llamó la atención lo poético de ese guión, ¿no? De buscar un cine con mucho soporte literario, ¿no? Quizá uno de los directores que más peso ha dado a dar ese soporte sea Manuel de Oliveira, el portugués, ¿no? Ha dado mucho peso al guión, ¿no? Los guiones que le decía Agostina Besa Luis, ¿no? Que es una guionista habitual de Oliveira y también novelista, también escritora, ¿no? El guión es muy poético, decía. Los protagonistas atravesarán la noche en busca del olvido. Ellos han tenido 2 fracasos sentimentales, 2 rupturas. Y el dolor causado por esas rupturas tratan un poco de amortiguarlo por medio del caballo negro que llama el protagonista.
Buscarán sumergirse en la noche del vino tinto, como quien se sumerge en el río Leteo, el río del olvido. Olvido que será un olvido fallido, no logrado. Él conducirá a la viajera, pues así la llama, por donde anduvo con su anterior amante, repitiendo los mismos lugares, los mismos sitios, pues no logra olvidar a su amante, a la que ama y a la que nombra como Ancor, todavía. A través de la tristeza de la viajera evocará al amante ausente. Hay una secuencia donde la viajera se acuerda y se la ve triste y él dirige su mirada hacia una mesa vacía y entonces le cuenta de su amante anterior que se llama Ancor, no, todavía, es decir, no logra olvidar, todavía está. Hay flashback y hay incluso un encuentro con esta amante, ¿no? Que él se vuelve violento, se vuelve... Llama la atención en esta película, es algo que me llamó la atención, en esta película la aparición después de los créditos de una frase escrita justo antes del comienzo de la película. La frase dice así: en una mujer están todas las mujeres. Eso aparece escrito. En una mujer están todas las mujeres. Yo pienso que esa frase es verdadera y falsa al mismo tiempo. Es ambas cosas. Porque todo depende de qué podamos entender por todas. ¿Qué entendemos por todas? ¿Qué incluye todas? Cuando se dice todas, ¿qué engloba todas? Como universal, es falsa. Obviamente es falsa. Es obvio. Tula no está contenida en la viajera. Tula renuncia al deseo como mujer de ser mujer para un hombre. La viajera es todo lo contrario. Es una mujer decidida en su deseo, que engaña al padre, que se traslada a Barcelona para encontrarse con su amante. No tienen nada que ver, Tula y la viajera, nada. Por lo tanto, si consideramos la frase desde el punto de vista universal, es falsa. Pero si el término hace referencia no a un universal, sino a un vínculo sentimental que un hombre ha podido tener con diferentes mujeres en su vida, todas las de su vida, podrían tener esas mujeres, esas todas, que pueden ser 3, 4, no demasiadas. Un hombre no tiene demasiadas mujeres en su vida. Mujeres importantes, quiero decir, con las que ha establecido un vínculo firme. No me refiero a cosas episódicas, sino todas, que pueden ser 3, 4, 5, 2, las que sean. Esa frase podría ser verdadera en el sentido de que cada una tuviera un rasgo común. Un rasgo. No digo que sean idénticas, que sean iguales, sino un rasgo común, ¿no? En el sentido de lo que ese hombre busca en la mujer. Cada hombre busca en la mujer algo diferente. No todos buscan lo mismo. En ese sentido, la frase puede ser verdadera. Pero todas
Son muy pocas. No tiene nada que ver con el universal. El universal obviamente es falso, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención, es decir, puede haber un rasgo común entre Ancor y la viajera para el personaje del vino tinto. Un rasgo común entre Ancor y la viajera. De hecho, es la viajera lo que le suscita el recuerdo de Ancor. Es decir, hay algo común entre ellas, aunque no sepa muy bien qué, simplemente se lo recuerda. Quizá una mirada, quizá una palabra, quizá... no sabemos. No solo lo digo porque el protagonista masculino además es un protagonista que repite, que está en la repetición, no solamente del rasgo común, sino que repite las mismas tabernas, es que va a los mismos sitios a tomar vino. Tanto es así que se produce el encuentro con el grupo de amigos donde está Ancor, ¿no? Es decir, va a los sitios habituales, no elige sitios diferentes. Dicho de otra manera, la tristeza de la viajera hace presente la ausencia de Ancor. Los valores conservadores están muy presentes en la tía Tula, menos en 9 cartas a Berta, ya que cuenta con el exterior que representa el exilio. En Noche de vino tinto, estos valores conservadores se reducen de manera residual, como decía, aunque no por eso dejan de ser operantes, residuales pero operantes. Valores representados, como decía, por el padre de la viajera, que ni siquiera le conocemos. Es decir, no hay tampoco un flashback, no. La viajera es una mujer animada por un deseo decidido. Viaja de Vich a Barcelona para encontrarse con su amante, aunque con sentimientos de culpa. Todavía la viajera está apresada en los valores conservadores. Tiene culpa, se siente culpable de mentirle al padre. Pensando que ha sido abandonada por su amante, no alcanzará el olvido en la noche del vino tinto, pero su estado etílico, como hemos visto, le permitirá mandar un telegrama urgente a su padre para decirle que se queda en Barcelona con un amigo y atreverse para mandar a la mierda a su padre. Más tarde, la viajera descubrirá que no hubo abandono, sino el fallecimiento de su amante en un accidente de tráfico. Ante el encuentro de lo traumático, la viajera bajará en silencio las escaleras sin oír lo que la portera le dice. Al salir a la calle, caerá desmayada. Núñez trata con originalidad fílmica el encuentro con lo traumático, por medio de un fundido en negro. Pues lo traumático es un agujero en lo simbólico, en el sentido. Con Núñez lo traumático es un agujero en la imagen. A mí me pareció una aportación realmente original, casi me parece lo mejor de la película. Lo traumático, que es el fallecimiento, ¿no? Donde ella que se queda absolutamente en estado de shock, sin palabras, ¿no? No oye nada, no oye nada, se queda absolutamente... Es decir, lo traumático es como un agujero, donde no sabes qué ha pasado. De repente algo cayó, la muerte inesperada. Ese agujero, desde el punto de vista de no hay palabras que colocar ahí, no hay palabras por el momento, cuando se produce ese estado de shock. ¿Cómo lo representa fílmicamente Núñez? Con un fundido en negro. Me pareció absolutamente original la aportación. ¿Sí? Es decir, si lo traumático es ausencia de palabra, por estar
en un estado de shock. En el cine de Nunes, en esta película, es ausencia de imagen. No hay imagen. Un fundido en negro. Curiosa manera de representar lo traumático. Me pareció fílmicamente muy original. Estas tres películas, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿no?, de lo tradicional, a la iglesia, en fin, todo eso que hemos estado diciendo, estas tres películas tienen que ver con el deseo, el amor y también con la muerte. Las tres películas están marcadas por la muerte, las tres, de manera diferente. ¿Cómo comienza Tula? Tula comienza con un traveling. En los créditos ya hay un traveling de un niño que lleva una corona de flores. Es decir, la tía Tula empieza con lo traumático, la muerte de Rosa. La muerte de Rosa abre la historia de Tula. Decía, la película comienza con lo traumático, con el vacío que deja la muerte de Rosa. La muerte de Rosa deja un vacío. En Ramiro, en los niños, en Tula. Y Tula tratará a su manera, de ocupar el vacío, como ella cree que debe ocuparlo. Ocupar ese vacío que ha dejado Rosa, la hermana. En lo traumático, en 9 cartas abiertas, lo traumático es lo traumático de la guerra civil, que está difuminado, pero presente, por medio del exilio de Carballeira. Si hay exilio por la guerra civil, lo traumático está, que es la propia guerra civil, difuminado, pero está. Ese exterior que conoce Lorenzo es precisamente porque ha habido una experiencia traumática en España. Está difuminado, pero presente. En Carballeira y Berta. Por último, en Noche de vino tinto, el accidente del amante, que muere en un accidente de tráfico, el amante de la viajera, le va a seguir una especie de muerte metafórica. Una especie de muerte metafórica de la viajera. Ella se desvanece y su compañero de vinos y olvido pensará que se ha muerto. Pensamiento que está causado por la propia embriaguez del personaje, por su propia embriaguez, dado que ha bebido mucho. Y la va a colocar en una especie de bebedero para los caballos, a modo de féretro, y le va a colocar un cirio encendido, no sé si os lo recordáis. Él piensa que ella ha muerto en su borrachera y le coloca un cirio encendido. Por eso digo muerte metafórica. ¿Por qué? Porque ella va a resucitar. Vamos siguiendo con la metáfora, ¿no? En las tres películas, ya digo, está la muerte, lo traumático, la muerte está en las tres. En las tres películas hay una transformación del personaje y algo que lo motiva y acelera. En Tula es esa posible aceptación de su deseo y su reconocimiento motivado por las palabras que le dije el confesor. Cuando el confesor le plantea, o te casas o que se vaya de tu casa. Digamos que el drama, como estamos viendo, el drama de Tula tiene que ver con que ese reconocimiento, ese posible, aceptación o reconocimiento de su deseo o de su posibilidad de transigir
el matrimonio con Ramiro, ya llega demasiado tarde. En Berta, el deseo de Lorenzo es paulativamente aspirado por el medio. Mucha Salamanca y Londres muy lejos. Berta, incorpórea, sin figura, inasequible. Así la vemos los espectadores, la vemos sin figura, incorpórea, inasequible. La enfermedad de Lorenzo, su cura en el pueblo, irónicamente titulado Un mundo feliz, es refrendado por el padre. ¿Recordáis el final de la película? Lorenzo desciende del autocar que viene del pueblo donde se ha curado, ¿no? Ha tenido días de tranquilidad, de sosiego, ¿no? Y el padre le recoge, ¿no? Como una vuelta a la normalidad de la vida, a la grisura de la ciudad, a la grisura de la ciudad de provincias, a la grisura de la vida del padre, ¿no? Fijaros que en una de las cartas Lorenzo le dice, no quisiera, le dice a Berta, no quisiera que fueras como mi madre. No quisiera que fueras como mi madre. Mi madre es demasiado esclava, demasiado dependiente. No quisiera. No sabemos cómo es la novia, ¿no? Pero en todo caso él no quiere. Bueno. La mayor transformación, digamos que los personajes se van transformando en la película. Hay como una especie de cambio de los personajes. Ya hemos señalado el de Tula, ¿no? Con esa posible aceptación. Hemos señalado el de Lorenzo, con ese deseo aspirado, ¿no? Ese dejarse llevar. Dejarse llevar. Es como, no tengo los medios para romper esto. Me dejo llevar. La mayor transformación se produce en la viajera, curiosamente. No, porque primero es la cosa etílica lo que le permite atreverse, pero resucitará y de su muerte metafórica, aunque dependiente, regresará a su pueblo para enfrentar a su padre con su embarazo. Ella está embarazada. Pero después de decirle al padre, de descubrir su mentira, me quedo en Barcelona con un amigo, ¿no? Y ese embarazo y haber mandado al padre a la mierda, evidentemente la relación con el padre no puede seguir siendo igual. Ha confrontado al padre. Larga noche, que es el título de la conferencia. Larga noche, pues Tula se quedará sola, con la madre y la mujer que no llegó a ser. A Lorenzo le quedarán las cartas. Berta, tan lejos. A la viajera le quedará el hijo del amante que no pudo tener. Digamos, ninguno de los dos protagonistas logra lo que quiere. Digamos que su deseo se ve entorpecido por el medio. No son deseos logrados, sino entorpecidos por el medio. Desde ese punto de vista podemos decir es un cine totalmente realista, porque esa es la realidad. En el 99% es la realidad. Es decir, los deseos son obstaculizados por el medio, ¿no? Lo que decía Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias es lo que de alguna manera dificulta lo que yo quiero, ¿no? Antes decía que la estructura fílmica de 9 cartas era compleja. A lo ya señalado, esa diferencia entre el plano narrativo y el subjetivo, o intimista, no, la voz interior,
Y por otro lado, el fluir del relato y la imagen congelada, que también hemos hablado de ella. Quisiera añadir un tercer elemento que me parece importante también en el cine de Patino, en esta película, y es el afán documentalista. Patino es un documentalista también. Su cámara se pasea por las calles de Salamanca, filma letreros, carteles, inscripciones en las paredes, el nombre de las tiendas, de los bares, etcétera. Incluso aparece en un cartel la proyección de Tierra sin pan, como un homenaje al documental de Buñuel. Lo recoge el propio Patino. Recordar el cine documentalista, por decirlo así, de Patino, con Canciones para después de una guerra, o Queridísimos verdugos, que estaba comentando, ¿no? Ese afán documental. Fijaros que todo eso tiene un aire, más allá de que esa cosa documental, Patino lo establezca una afiliación con Buñuel, con el Buñuel documentalista de las Urdes, tiene también un eco de la Nouvelle Vague. Eso es Godard. Es Godard filmando en las calles de París, con los letreros, con los anuncios. Eso es Nouvelle Vague, completamente. Está ya en Basilio Martín Patino. Tanto por esa manera de rodar en los exteriores, de la ciudad que habla a través de los letreros, de sus inscripciones, etcétera, ¿no? Cuando viene Lorenzo a Madrid a hacer los ejercicios espirituales, sabemos que en la Gran Vía están pasando a James Bond, porque lo recoge Patino, ¿no? Mientras que en Salamanca, en algún cineforum, están pasando Tierra sin pan, ¿no? Bueno, y esa especie de fragmentación que a mí me recuerda a los 400 golpes de François Truffaut, ¿no? Quisiera comentar un detalle, ya con esto cierro mi conferencia, ¿no? Un detalle que a mí me ha parecido interesante, de la película Noche de vino tinto. Porque aparte de ser una película en tiempo real, que podríamos decir Nouvelle Vague también, una película como Cleo de 5 a 7 de Ernest Barda, es también en tiempo real. Es una mujer que acude a la consulta médica. En la consulta médica le dice: usted tiene una enfermedad terminal, le dan una pésima noticia, y ella pasea por París en tiempo real sin ver muy bien qué hacer, ¿no? Yendo de acá para allá, ¿no? O sea, también hay como una especie de impronta de la Nouvelle Vague, también no solo de forma diferente, no solamente en Patino, sino también en Noches de vino tinto. Pero hay un detalle que a mí me parece como muy interesante, porque es eso de la banda sonora. La banda sonora de Noche de vino tinto es una banda sonora muy compleja, musicalmente muy compleja. Y me pareció escuchar un fragmento musical que aparece de vez en vez, no es continuo, calcado, de Uccelacci Uccellini. Es decir, Pierpaolo Pasolini no solamente está presente por el actor Enrique Irazoqui, en el sentido de el Evangelio según San Mateo, sino un fragmento musical, es el fragmento de Uccelacci Uccellini, que no sé si conocéis la película, pero la película es un viaje, en este caso de Totò y Ninetto da Boli, intentando algo imposible, hablar con los pájaros, como San Francisco de Asís. Es el cine poético de Pasolini, con el que está emparentado, yo creo, que Noche de vino tinto. Pasolini decía: hay un cine de poesía y un cine de prosa. Yo hago un cine de poesía, decía Pasolini. Pues aquí, Totò y Ninetto da Boli, Uccelacci, intentan hablar con los pájaros, como si fueran San Francisco de Asís, del que se decía.
del que se decía que hablaba con los pájaros. Es un viaje imposible, también signado por la muerte, ¿no? Porque aparece a través del documental la muerte de Palmiro Togliatti, el secretario general del PCI italiano. Está inserto también en la película de Pasolini, ¿no? Pero decía, me hace recordar esta película de Pasolini, con lo cual Pasolini está doblado, no solamente porque Totò y Ninetto Davoli hacen un viaje imposible, decía, y igual dos personajes, la viajera y su compañero, hacen también un viaje a través de la noche para conseguir algo imposible, el olvido. No olvidan. Angkor está, todavía. Como todavía está, ella que dice, voy a ir a donde mi amante que me ha plantado a cantar las 40, y va allí y se encuentra con lo traumático, que ella no sabía, ¿no? También el olvido imposible, ¿no? Bueno, son esas cosas donde una película te lleva a otra, porque una película siempre lleva a otra, ¿no? Es lo bueno del cine, lo bueno de la literatura es que una cosa te lleva a otra, dado que hacer una película es beber en otras películas, ¿no? Beber en otras películas o en otros textos. Bueno, y aquí me quedo, no voy a proseguir más. Bueno, pues vamos a terminar simplemente recordando un poco a los cineastas de la Escuela de Barcelona, que serían Jesús Núñez, Jacinto Esteva, Portabella y Joaquín Jordá. Entonces, bueno, estos cineastas que aquí por la meseta no han sido muy vistos, pero en Barcelona, evidentemente... Bueno, de hecho, estaba hoy leyendo que en los años 60 había más de 100 salas de cine en Barcelona. Sí. Es decir, que bueno, 100 salas. Y nada, pues deciros que el próximo jueves tenemos una peli que se titula 14 de abril, Macià contra Companys, que trata, digamos, los 3 días de aquella situación que se produjo a partir de la aprobación de la República el 31, y luego el viernes va a venir un catedrático de filosofía de la Universidad de Pontevedra para hablarnos de federalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por venir, seguiremos insistiendo y nada, pues hasta el próximo jueves.